Bueno, vamos a hablar ahorita con un pastor de los profetas, William Branham. A ver qué nos dice. A ver que ya están saliendo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, señor. Hemos buscado hace rato. Ah, ya, que van de salida. Sí. ¿Qué mañana? ¿Cómo le da? Mucho gusto, yo Freddy Pino, para servirle. Que estaba hablando aquí con el señor que me llamó la atención, Ajá. que pues no tenía nombre de identificación y que de un profeta William Branham, algo así, no sé. ¿Tiene tiempo o no? Sí, ¿cómo haría la pregunta? Pues yo quería saber si William Branham, quién es, o otro salvador de parte de Jesús, no sé. Bueno, ya reciente y hablamos un poquito. Gracias, muy amable. Aleluya. Siente ahí, va. ¿Cómo se llama? Guzmán. Guzmán. Sí. Mucho gusto, José. Listo. ¿No va a participar? Sí. Traiga aquí porque es entre todos bonito participar. Sí. Bueno, aquí el amigo me estuvo mostrando Malaquías 4:5. Ajá. ¿De qué se trata de Malaquías 4:5? Bueno, lo que pasa es que vamos por partes. Uh-huh. Cuando nosotros leemos Malaquías 4:5, o sea, cuando usted lee el capítulo de Malaquías completo, la Biblia nos habla del día grande y terrible de Jehová, Uh-huh. ¿cierto? Y porque aquí que viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios, y los que hacen maldad serán estopa en aquel día, vendrá y los abrazará, dicho Jehová de los ejércitos, y no le dejará raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia, que es la palabra, el renacimiento de la palabra. Porque serán estopas, pero... Porque en sí Jesucristo es la palabra, ¿sí? Sí, es la palabra, sí. Según San Juan 1:1. Entonces nacerá el sol de justicia. Aquí está hablando del tiempo del fin, no de los días de la venida cuando Jesús vino. Tiempo del fin, ¿estamos hablando de tribulación? Sí. ¿O estamos hablando de tiempos finales del milenio? No, el tiempo del fin es el fin de los tiempos antes de empalmar el milenio o antes de la gran tribulación. Tribulación, o sea, entonces ya entra la tribulación. Antes de irse la iglesia del Señor. Porque está hablando del día grande y terrible, que es la gran tribulación. Uh-huh. Pero vale, dice, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hallaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies. Nosotros entendemos que esto es cuando suenen las bombas atómicas, ¿sí? Porque esto no es después del milenio, esto es antes del milenio. Sí, señor. Dice, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora en el verso 4 dice, acordado de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para tu Israel. Ahora viene la pregunta, ¿por qué si está hablando aquí del día grande y terrible de Jehová? Nos habla de Moisés, ¿sí? O sea, ¿qué tiene que ver Moisés ahí, en este cuadro, cuando está hablando del día grande y terrible, o sea, de la gran tribulación, del día del fin, ¿sí? Del día de la gran tribulación? ¿Qué tiene que ver Moisés ahí si Moisés fue para la ley, allá en los días de Moisés? Sí. Entonces, cuando nosotros vamos al libro de los Hechos, capítulo 3, nosotros vamos a dar de cuenta, porque aquí no se está hablando del Antiguo Testamento, ya en el Nuevo Testamento, y ya después del Señor Jesucristo haber muerto y haber resucitado. Y eso es lo que uno tiene que ir analizando en la Escritura. Sí, señor. Entonces, cuando uno llega aquí al libro de los Hechos 3, encuentra algo muy bonito y está hablando, creo que es Pedro, el que escribió fue Lucas, pero el que está hablando es Pedro. Está hablando acerca de la segunda venida del Señor. Ya le voy a mostrar 3.
El verso 3, 19 en adelante, y así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que fue antes anunciado. Aquí ya está hablando de la segunda venida, no de la primera, porque aquí está parado ya en el libro de los Hechos, después del descender el Espíritu Santo. ¿Sí ves? La segunda venida como... Lo que estamos esperando, la venida del Señor, cuando el Señor venga La segunda venida, porque cuando era... el Señor venga por su iglesia, porque la primera venida... No, la primera... discúlpeme sí. si me corrige si tengo un error. Sí. La segunda venida de Cristo es establecer el milenio. Sí. Esa es la segunda venida de Cristo. Que yo tengo, si estoy en error, Sí, lo que me pasa- corrigen. Sí. La parusia, o sea, Sí, cuando... o sea, venga- cuando Él venga literalmente sobre la tierra, Él va a venir al milenio, porque cuando Él venga por su novia... Esa es la ese- segunda venida de cuando Él Cristo a la cuando- tierra. Cuando Él venga por su novia, Él se va a encontrar con ella en los aires. En los aires, no viene. Sí, a la tierra no llega. Correcto. Pero sí se toma como venida del Señor. Sí, pero sí, claro, lo que usted me está diciendo El levantamiento de la iglesia se llama Sí, así. sí, sí. El cual envía a Jesucristo que fue antes anunciado. No está hablando de la primera venida porque ya Jesús vino, ya estamos en el libro de los Sí, Hechos. la primera venida de Cristo fueron 33 años en su ministerio. Sí, sí. La segunda Entonces aquí lo que dice, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Entonces aquí encontramos que Dios siempre ha hablado a través de profetas desde los tiempos antiguos. Sí. Exacto. Y nos dice que el Señor no viene sino hasta que todas las cosas sean restauradas. Y cuando nosotros vamos a, discúlpeme que le salte escritura, espero que me vaya entendiendo, cuando vamos a Mateo 17:11, que es el capítulo 17, donde está el ensayo de la segunda venida del Señor, entonces encontramos algo bonito. Mateo 17:11. Ya los ojos ya no me ayudan. Sí, en el verso 10, esto es después de que el Señor sube a la monte de la transfiguración, se transfigura delante de ellos, aparecen Moisés y Elías. Entendemos que eso es un ensayo de la venida del Señor. Ahora, ellos les queda una pregunta. Dice, entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? ¿Sí? Y en el verso 11, él responde, respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Este viene y este restaurará, está hablando de tiempo futuro, no de tiempo presente. Viene primero y restaurará todas las cosas. ¿Antes de la iglesia? Sí. Antes del levantamiento de la iglesia. Sí, sigamos la línea. Mire lo que dice, restaurará todas las cosas. Y aquí dice que el Señor está siendo retenido en los cielos hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. O sea, que aquí me dice la Biblia que Elías restaura todas las cosas. Eso es lo que dice la Escritura. Ahora en el verso 12 ya habla de Juan el Bautista. En el verso 11 habla de uno que viene. Y en el verso 12 habla de uno que ya vino. Entonces, respondiendo Jesús a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El verso dice, mas os digo que Elías ya vino. Eso sí fue tiempo pasado. Y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces, analice. El verso 11 dice, Elías viene, tiempo futuro. En el verso 12 dice, Elías ya vino. No está hablando del mismo. El del verso 11 es uno que viene
y en el verso 12 es el que ya vino. Sí, pero de ahí se está hablando, no, usted la está dividiendo, pero ahí se está hablando del capítulo 10 hacia adelante, hacia abajo. Le esté leyendo los 4 versículos, 3 versículos, y una vez le explica, porque los discípulos no habían entendido. Entonces, sí, ellos entendieron que les hablaba de Juan el Bautista. le hablaban de Juan el Bautista, pero no se está hablando de otro, usted me lo está dividiendo. Pero ahí No lo estoy dividiendo, sino que si nosotros no leemos tal como está la palabra, entonces le estamos agregando una tilde o una coma. La palabra viene no es lo mismo que la palabra vino. La palabra vendrá no es lo mismo que la palabra vino. Ya vino, por eso. Sí, Ya viene, pero ya vino, entonces quiere estar... Ya le voy a dar una idea de esto. Ajá. Ejemplo, mi papá vino el año pasado a los cumpleaños de mi hijo, pero este año le voy a celebrar una vez más los cumpleaños. ¿Vale? Entonces el hermano Polo me dice, oiga hermano Freddy, ¿su papá viene? Yo le digo, sí, mi papá ya vino. No, le digo, mi papá va a venir ahorita para cumpleaños, pero ya vino el año pasado. Sí. No es lo mismo. El Señor le está hablando en el verso 11, Elías viene, y luego le dice, Elías ya vino. Ahora, cuando habla de restaurar todas las cosas, no es Juan el Bautista, porque Juan el Bautista no restauró todas las cosas, ¿o sí? O sea, nosotros tenemos que ser coherentes. Ahora, mire, Juan el Bautista fue un profeta que Dios mandó para enderezar el camino a Jehová. Ya, analice eso. Cuando a Juan el Bautista le preguntaron, ¿tú eres el Elías que habría de venir? Dice la Biblia, confesó y no negó, y dijo, no. Sí. ¿Por qué? Porque él no era Elías, era Juan el Bautista. Pero Jesús dijo que era Elías. ¿Se contradice la Biblia? No, lo que pasa es que, mire, póngale cuidado, es que hay una confusión en ese punto. Cuando miramos Apocalipsis 11, donde está hablando de los 2 olivos o los 2 testigos, se está hablando de Elías y Moisés, pero no es el mismo Elías ni el mismo Moisés. Otra persona con el mismo espíritu de Elías y el mismo espíritu de Moisés. ¿Para qué? Porque en ese tiempo también va a ser la misma milagro que hacía Elías. ¿Sí? Detuvo el sol, ¿cierto? Sí. Moisés convirtió el agua en sangre. Yo no entiendo todas las cosas. A lo que vamos aquí es que la Biblia, Jesús comprueba y aprueba. O sea, yo no me puedo salir del margen porque quitarle una jota o una tilde a la palabra es violar la palabra, porque yo tampoco la puedo interpretar. Sí. Tengo que dejarla como está. Sí, lo que pasa ¿Alguna es que puede leer del 17, del 10 hasta el 13, Mateo? Claro. Y verá que ahí se está refiriendo del 17, del 10 al 13. Sí, claro. Es que ahí está claro. Mire, 17 del día al 13. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús le digo, a la verdad Elías viene, tiempo futuro, primero, y restaurará, tiempo futuro, todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, ya tiempo pasado, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, así que el Hijo del Hombre padecerá de ellos. 13. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Es el que venía a enderezar los corazones. Exacto. De los padres. Ellos le entendieron, escuches, ellos le entendieron que les hablaba de Juan el Bautista porque él les dijo en el versículo 12 que Elías ya vino. Pero lo que no entendieron fue cuando les habló del que viene, porque la palabra no se puede contradecir. Si la palabra dice viene vendrá, es tiempo futuro. Que Elías ahora vamos a esto. Vamos a esto. Aquí, en el libro de los Hechos, tenemos la clave. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba. Esto no está hablando de la venida pasada. En este momento el Señor está siendo retenido en los cielos, ¿sí o no? Ajá. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba ¿hasta cuándo?
hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Este no es Juan el Bautista, porque Juan el Bautista ya vino en la primera venida, fue el precursor de la primera venida. No, está hablando de Jesucristo. Ajá. Entonces aquí dice que no viene hasta que todas las cosas sean restauradas. Sí. Y aquí dice que el que restaura todas las cosas es Elías. O sea, yo no puedo... Bueno. La Biblia en palma. Ahora mire, vamos a seguir diciendo porque estábamos quedados en Malaquías capítulo 4, el verso 4. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo. Entonces dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará en tu futuro profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hablo. Aquí está hablando Pedro en el Nuevo Testamento. Dice, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Dice, y todos los profetas de Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Sí, se está hablando entonces, acerca de los profetas cuando se está hablando en Hechos 10:43. Si quiere leer la mire, vamos a volvernos a Malaquías. Tengo lo presente, Yo termino 10:43. Yo termino la exposición y después yo lo escucho Sí. con mucho gusto. Entonces, porque usted me dijo que quería saberlo y yo pues tengo que explicárselo. Entonces, mire, Malaquías capítulo 4, acordaos de la ley de Moisés mi siervo. Vuelvo y le repito, le está diciendo que se acuerde de Moisés cuando está hablando del día grande y terrible. ¿Por qué? Porque a Moisés le había dicho que él iba a levantar profeta tal como él. Ahora, ¿usted sabe qué es un profeta como Moisés? Pues mire, escuche, en el Antiguo Testamento dice la Escritura que si se levantaba profeta con visión, con sueño, con profecía, ¿cierto? Debían de llevarlo al Urín y Tumín, ¿cierto? Pero dice la Escritura, a los profetas les hablaré por visión, por sueño, por profecía, así como a Gabo, como a Pablo, con todos estos hombres. Pero no así a mi siervo Moisés, cara a cara. Sí, cada profeta tenía su ministerio. Porque mire, una cosa son profetas mayores, otra cosa son profetas menores, otra cosa son profetas de visiones, y otra cosa es un profeta dispensacional como Moisés, que fue un profeta para traer la ley. Jesús vino para traer la gracia, pero la dispensación del reino, ¿sí ve? Son 3 dispensaciones, porque Dios siempre se perfecciona. No, donde estamos hay 5 dispensaciones. Ah, bueno, sí. Pero según lo que yo veo en la Biblia, hay 3. La dispensación de la ley, del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Solo 3. Mire, bíblicamente hay inocencia, conciencia. No, eso no son dispensaciones. ¿Dispensación? ¿Usted sabe qué es dispensación? No, eso no es una dispensación. ¿Qué es una dispensación? Eso que de lo que usted está hablando No, son, ¿qué es una dispensación? Son los sentidos. No, pero ¿qué es una del ser dispensación? humano. Necesito escucharlo a usted porque... ¿sí? O sea, según lo que nosotros entendemos como dispensaciones, Sí. es dentro del programa de Dios en el cual se divide en 3 partes, en los 3 grandes misterios de Dios, que el cual se manifestó como el Padre en la ley, como el Hijo Jesús y como el Espíritu Santo hoy. Bueno, ¿sí? Bueno, Eso es lo que ya lo nosotros escuché ahora, entendemos como la gran voy grandes dispensaciones. de mi corto conocimiento. Pero déjeme terminar Debe terminar las dispensaciones para salir de lo que es dispensación. Dispensación es época de tiempo que Dios ha tratado con el ser humano. Eso se llama dispensación. Eso está en Efesios 1 de 9. Exacto. Entonces hay tres épocas de tiempo, exacto, en las cuales Dios estableció su palabra. Moisés, porque el que escribió el Génesis no fue ningún otro sino Moisés. La dispensación de la ley, hablando de épocas de tiempo, entonces yo le hablo, dispensación de la ley tiene un tiempo que vino hasta Jesús. ¿Sí? Está la dispensación de la ley, Jesús viene a traer la gracia. Y hoy estamos dentro de la dispensación del reino del Espíritu Santo. Sí. Entonces, Bueno, te voy a explicar las 6 dispensaciones. Está inocencia, conciencia, ¿cierto? Conciencia, está la gobierno humano, está la confusión de lenguas, y está lo que es ley, y estamos en la gracia que es sexto. El séptimo es el milenio.
Son épocas de tiempo que Dios ha tratado con el ser humano. Ahora, de los profetas que me estén hablando, por eso le dije que me buscaran Isaías, Hechos 10, 43, donde se está hablando acerca de eso. Si quiere, léalo. Voy a terminar y Bueno. después lo escucho. Listo, sí, porque señor. si no yo pierdo el empalme de lo que estaba hablando. Sí, señor. Entonces, Malaquías capítulo 4, vuelvo al tema. Acordados de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué una ley de ordenanzas y leyes para todo Israel. Ahí donde está. He aquí yo les envío al profeta Elías antes. O sea, cuando nosotros vamos a Isaías, en un solo versículo el Señor habla del día de la gracia y del día de la venganza. Y por eso cuando el Señor Jesucristo le leyó la escritura y dijo, hoy se ha cumplido esta escritura, la leyó hasta la coma. Dijo, porque vino a traer el día de la gracia, el día agradable a Jehová, y cerró el libro y no siguió leyendo, porque le quedaba el día de la venganza del Dios vivo. ¿Ves? ¿El día de la venganza de qué tiempo estamos hablando? Exacto, de Malaquías capítulo 4. Sí, pero eso es milenio o tribulación. Milenio no es el día de venganza porque ya ha pasado la venganza. Sí, el día de la venganza es lo que estamos esperando ahorita de la guerra, la gran tribulación, lo que serán las bombas atómicas que están a punto de explotar. Es que la gran tribulación es esa. Cuando Dios levante su iglesia, entonces viene lo que es tribulación. ¿Por qué? Porque Dios va a descargar la ira sobre el hombre impío. Eso es lo que yo tengo entendido. ¿No? Usted va bien con lo que está pensando, porque a donde yo lo estoy apuntando, que de pronto usted no quiere llegar ahí a lo que se está diciendo allí, es que este profeta Elías está prometido es no para antes de la primera venida del Señor, sino para antes del día de la venganza. Juan el Bautista fue el precursor al día agradable a Jehová, no fue el precursor al día de la venganza. Ojo a eso. Ahora mire, vamos a lo otro. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Esto lo hizo Juan el Bautista, porque él trajo el corazón de la fe de los padres judíos a la fe de Jesús. Eso fue lo que él hizo, ¿no? Pero aquí hay una coma y aquí hay una I. La I en la Biblia puede hacerle a usted una separación de tiempo. Y dice, y el corazón de los hijos hacia los padres. Eso no lo hizo Juan el Bautista, porque era volver la fe de nosotros los hijos, que se perdió durante las edades del oscurantismo, durante todo el reinado de la Iglesia Católica, que luego vino la Reforma con Lutero, luego vino Wesley con santificación, pentecostales allá en la calle Azusa con los dones, pero Dios tenía que traer, porque él prometió, restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el ¿Es en este tiempo de la gracia? Es el tiempo de la restauración. Pero una Entonces, gracia. dice que este Elías restauraría nuestros corazones. ¿A cuál fe? A la fe de nuestros padres. ¿Quiénes son nuestros padres? Los apóstoles, para llevarnos de regreso a la fe apostólica. Pero la pregunta mía es, ¿en este tiempo o qué tiempo? Estamos en el tiempo del fin. Porque todo lo que usted ve a su alrededor, los judíos en el año 46, 48 regresaron a su tierra, mostrando que ya todo está apuntando al final. Ya, bueno, y entonces... Estamos en la edad ciega, miserable y desnuda, que es la séptima edad de la iglesia. Bueno, en esta dispensación de la gracia, ¿por qué dice que no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos? Jesucristo, claro. Entonces, Jesucristo. O sea que después de Jesucristo viene otra persona. No, lo que yo le estoy hablando es que la Biblia es clara y Dios promete un profeta para restaurar la fe de Jesucristo que se perdió durante las edades. Porque él dijo, yo restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el pulgón. Bueno, sí, entendiendo, bueno, de Malaquías. Restauración de todas las cosas. Y cuando usted va a Apocalipsis 17, ese es otro tema bien bueno, porque dice que la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a sonar la trompeta, o sea, dar el mensaje, ese es ya el milenio. Los misterios de Dios, ¿cuál milenio? Los misterios de Dios serían consumados. Ese es milenio. Ese es milenio. Señor, el séptimo ángel, cuando el séptimo ángel va a descargar, digamos, por eso se está hablando de donde se va a descargar, digamos, milenio en la tribulación, donde va, digamos, a descargar la ira Dios con el ser humano. Por eso va a levantar a Elías y a Moisés, pero no es el mismo Elías ni el mismo Moisés,
sino otra persona Elías y con el Moisés Espíritu. Elías y Moisés no están en el milenio. Ellos prácticamente, Moisés es el que trae las plagas. Cuando la novia sube, porque Dios no trabaja con judíos y gentiles a la vez. Recuerde eso. La novia gentil se va y Dios regresa a lidiar con los judíos porque, Sí, porque a ellos les queda. Yo sé que usted tiene conocimiento, y ahorita mismo estábamos hablando de las 70 semanas de Daniel. Sí. A ellos les queda la mitad de la semana 70, los judíos. Dios para de trabajar con los judíos y se viene a trabajar con los gentiles para levantar una Entonces, ¿no hay novia. ningún judío salvo en estos momentos? Claro que sí, porque ellos entran dentro de la palabra que dice que todo aquel que en él crea será salvo, pero Dios iba a regresar al día de los judíos, porque ellos en este momento, a un verdadero judío que se para por lo que ellos creen, usted no le puede hablar de Jesucristo. Allá es que regresan Elías y Moisés, porque ellos, la presencia de los profetas para ellos son muy importantes. Serán ellos los que le hablarán del Mesías. Y el Mesías regresará, porque mire, tienen que tomar el cumplimiento de José del Antiguo Testamento. Recuerda que José fue vendido por sus hermanos, fue a un pueblo gentil y su esposa era judía o gentil. Él tomó una esposa gentil, porque nosotros por naturaleza somos gentiles. Pero por gracia divina, como a los suyos vino y los suyos no recibieron, ahora todos los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos suyos. Por eso la mayoría del pueblo que lo ama a él es el pueblo gentil, ese pueblo que estaba destituido de la gloria de Dios, pero su gracia soberana envió a Jesucristo y él levantó una novia de un pueblo gentil, así como a José del Antiguo Testamento, que es el tipo perfecto de Jesucristo. Dios le dio una novia gentil. Mientras la esposa de José estaba en el palacio, él se estaba presentando a los judíos. Mientras se estén llevando a cabo los 3 años y medio de las bodas del Cordero, él estará trabajando con los judíos. Allí es donde regresarán Elías y Moisés. Tesalonicenses 3:16 tiene que cumplirse antes de él entrar a trabajar con los judíos. La novia se va, él regresa a los judíos 3 años y medio, allí se romperá el pacto. Cuando se rompa el pacto que harán Rusia, Estados Unidos, Roma y Israel, porque ellos van a llegar a un momento cuando van a decir paz y seguridad. Cuando ellos digan paz y seguridad, vendrá sobre la tierra. Cuando se rompa el pacto, sonarán las bombas atómicas. Eso será lo que traerá que la tierra todavía no es purificada, porque cuando ella será purificada completamente es después del milenio. Bueno, lo que Entonces, no me llama la atención es que, como dice en Hechos 4, si no viviera así, por ejemplo, él dice Hechos 4:12, dice, en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre Es que yo no le estoy dado hablando, a los hombres que podamos ser salvos, no hay otro nombre. Vamos a eso. ¿Quién es ese? Jesucristo. Correcto. Mire, déjeme leerle Hechos 4, Hechos 10, 43. De este da testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeres recibiera perdón de pecado por su nombre. ¿De qué nombre estamos hablando? De Jesucristo. Correcto, ¿en qué? Pero su nombre, perdón de pecado, ¿en qué? En Jesucristo. Sí, pero En Jesucristo. en el bautismo, ¿De bautismo? ¿cierto? Eso es lo que yo... Claro. Eso. Es que yo en ningún momento lo estoy sacando. Entonces, en ningún momento yo estoy tratando a usted de decirle que nos salgamos de Jesucristo Pero es que para creer que Dios envió un profeta. No, pero aquí yo no logro entender. Vamos a esto. Viene Elías, bueno. Sí, bueno. vamos a esto. Entonces, nos toca agarrar esta Biblia y botarla. ¿Por qué? Porque no es que yo creo en Jesucristo. Sí, yo creo en Jesucristo. Pero voy a decirle por qué. Yo creo en Jesucristo. Entonces nos toca botar la Biblia porque cuando yo abro Filipenses, está hablando Pablo. Vea, escúcheme eso, porque yo lo que le estoy tratando de entender a usted, que usted me dice, Jesucristo no el hombre. ¿Sí me entiende? A eso voy. Entonces me toca, estoy leyendo a Pablo. Aquí hay un hombre hablando. Y Pablo, ¿sabe qué dijo? Dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y la tierra. Digo, porque permitiste que se revelase Jesucristo en mí.
Y Pablo le dijo a Timoteo, le dijo que mira de quién has aprendido. ¿Le dijo Pablo a Timoteo eso? Ahora, Pablo fue el mensajero a la primera edad de la iglesia, por eso él dijo: yo como perito y arquitecto pongo el fundamento, los demás miren cómo se edifica. Parecía que Pablo se estuviera sobresaltando sobre Jesucristo, porque él está tomando posición. Pablo era un profeta. Él dice en la Biblia que Pablo y Agabo eran profetas. Eso dice la Biblia. ¿Usted sabe, profetas en este tiempo, qué significa profeta? ¿Algunos de ustedes saben eso, no? Sí, porque usted me va a decir a mí que profeta significa predicador. Claro, un predicador es un profeta, uno que tiene visiones. En este tiempo, por eso le dicen en Hebreos 1, nos está hablando, dice vamos a buscar Hebreos 1, que a mí sí la cabeza no se me queda bien, para que se dé cuenta usted que la diferencia que hay. Hebreos 1:1 dice: Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otros tiempos, a los padres, por los profetas, en otros tiempos. ¿De dónde? De Calvario para atrás. O sea que Pablo... En estos postreros días, vea lo que dice el 2, en estos postreros días no ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien así mismo hizo el universo. Quiere decir, la palabra, porque en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces la palabra. Entonces no habla por medio de la palabra, o sea, las Sagradas Escrituras, en esta dispensación de la gracia, la dispensación del Espíritu, la dispensación, el nuevo pacto. ¿Cierto? Entonces, en este no está hablando acerca de eso. Entonces, pero yo no consigo. Entonces, póngale grave la situación, ¿no? Yo no consigo. Pero vengo a decirle, porque vamos a usar la lógica de la palabra. Está grave la situación ahí, porque dice que nos habló por su Hijo, ¿cierto? Pero si usted se va a dar de cuenta, vamos a la lógica. Usted se va a dar de cuenta aquí y va a encontrar que es que ni Jesús escribió. Porque los que escribieron las vivencias de Jesús fueron Mateo, Juan, Lucas. Yo tengo que creerle a Lucas sí o sí, tengo que creerle a Juan sí o sí, porque ellos fueron los que escribieron las vivencias de él. Jesús mismo no lo escribió a puño y letra de los sí. No. Para creer en el libro de los Hechos, tengo que creerle a Lucas sí o sí, porque el que lo escribió fue Lucas. Sí. Y para creer en las 14 epístolas escritas de Pablo, entonces, para yo decir eso que usted está diciendo, y para ubicar esa escritura de esa manera, porque si ponemos a pastar la vaca encima del árbol, vamos a hacer un reguero. Para ubicar la escritura, como usted está diciendo, hoy nos ha hablado a través de Jesucristo, o sea, me toca quedarme solamente con la pura palabra de Jesucristo, y ya Pablo no lo puedo escuchar. Que no hay otro Salvador. Pero escuche, entonces ya no puedo leer a Pablo. ¿Ah? Ya no puedo leer que a Pablo. Pablo predicaba el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Uy, ya eso es lo que yo quería Por escuchar. eso. Pablo nunca mencionó que venía otra persona, otro Salvador. Nunca. Él predicaron a Jesucristo. Eso es lo que yo quiero. Allí vamos. ¿Sí? Allí vamos. Entonces yo no encuentro en la Biblia, digamos, después de Malaquías, Malaquías, el que está leyendo usted, se está hablando de Juan el Bautista, todo el capítulo completo. No se está hablando de otra persona, de Juan el Bautista. Ahora, yo no consigo en la Sagrada Escritura, en el Nuevo Testamento, que los discípulos hayan predicado. Oigan, tienen que esperar, después de Jesucristo tienen que esperar otro que va a arreglar aquí, que va a enderezar el camino. No, ninguno de los discípulos de ellos predicaron siempre a Jesucristo, Jesucristo como el único Salvador. Usted dice que ninguno de los discípulos, pero usted no quiere escuchar que Lucas aquí dijo. Lucas lo dijo, mire. Lo que pasa es que, yo me quedo con lo que tengo, pero no dejo que la palabra me hable. Pero Lucas lo dijo, Pedro lo dijo, mire. O sea, sería ilógico, ¿no? Porque Pedro lo dice aquí, Hechos 3, lo dice: a quien desea es necesario que el cielo reciba hasta la restauración de todas las cosas, porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará a tiempo futuro profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hablen.
ahí lo dijo Pedro, o sea, Pero que es ¿cómo que le hago estamos yo? hablando de profetas. Cuando estamos hablando de profetas, está hablando de que hoy en este tiempo es el que imparte su palabra, el que predica Es que su yo palabra. no le estoy Eso es diciendo, profetizar. yo Se no está le estoy- profetizando. Por ejemplo, yo me paro en el púlpito y me pongo a decirle, mire que Jesucristo es el único Salvador Pero yo no y Él es el que soy- viene a pero levantar su vamos- iglesia. vamos No a ha ver levantado eso. la iglesia. Él es el que viene a levantar su Sí. iglesia. Estoy profetizando. Sí, pero una cosita. Dice que la ley y los profetas eran hasta Juan. Sí, la ley. Hasta Juan. La ley con los profetas de ¿Será, la ley. pero- será que Vamos, mire, le voy a hacer una pregunta. Jesús era profeta. profetas de los profetas? Jesús vino en la ley, vino después de Juan o antes de Juan. ¿Cómo así? Antes de Juan. O sea, Jesús vino. Es que lo que pasa, porque- Jesús vino, vamos a Jesús poner vino, la vaca postada bueno, en el potrero y no en el árbol, listo. Jesús vino en carne, porque cuando Moisés habló con él, estaba en el Espíritu. El mismo Dios manifestado en carne estaba hablando con Moisés, Sí. porque Dios es Espíritu. Sí, pero para poderlo salvar a usted pero y se a me- mí, se me- Él se manifestó en Sí, carne, pero vino en María, nació de Se me está María. saliendo el cuadro, todo eso No, que es está que yo no hablando- encuentro otro Salvador. Se me está saliendo del cuadro, porque a mí me gusta es que tracemos el cuadro y nos le vayamos por el cuadro que estamos dando, porque Bueno, vamos a saltar de ahí, aquí para allá. de ahí, Y entonces de la Moisés. pregunta que yo le hice, usted se me está saltando, porque usted me cita una escritura, depende de donde yo ubique la escritura, porque yo puedo ubicar una escritura mal. No, yo le estoy explicando como Dios Espíritu. a mí Dios es Espíritu, ¿no? Vamos a esto. Dios es Espíritu. Vamos a esto. A usted lo agarra un trinitario con citas, le va a voltear, porque ellos tienen citas para mostrar muchas cosas, ¿sí me entienden? Pero nosotros tenemos que ubicar. ¿Ya tenemos que ¿Ustedes son poner- trinitarios? No. Tenemos que poner el que reveló el nombre de Jesucristo en esta edad. Son dualistas. Mire, no, señor. ¿Tampoco? El que reveló el verdadero nombre de ¿Tampoco Jesús. son dualistas? Escúcheme esto, escúcheme. Para que investigue por internet quién era William Branham y qué iglesia lo patrocinó y en qué iglesia se movió. Para que se dé de cuenta un poquito quién fue el que inició el gran avivamiento pentecostal de Sanidad Divina en los años 1950. Vea, te toca mirar un poquito. Yo conozco perfectamente Calle Azusa, todas estas cosas, porque nosotros teníamos que conocer todas esas cosas. ¿Sí me entiende? Entonces, el que reveló realmente el nombre del Señor Jesucristo fue el Espíritu Santo, sí, pero Dios necesitó enviar un profeta. Y los hermanos pentecostales bautizan el nombre de Jesucristo porque ellos tuvieron dentro de ellos a un siervo de Dios que les enseñó el nombre, porque ellos anteriormente bautizaban en solo Jesús, no en el nombre de Jesucristo. ¿Ve? Porque solo Jesús está Es que tenemos que mirar las dos partes donde está. La única parte que se menciona en el nombre de Jesucristo es la primera predicación de Pedro. De ahí para adelante todo se está hablando del bautismo en el nombre del Señor Jesús. Jesús significa Jehová Salvador. Sí. Cristo significa No, Mesías. Pero resulta que Eso es lo que significa. resulta que usted le dice al diablo en el nombre de Jesús y Jesús vive ahí en la esquina, vive allá, No. vive acá. Venga, Pero hay ya un que solo, mencionó- mire, pero hay un solo Señor Jesucristo. Solamente hay uno. Amén. O hay algo Así otro, es. O hay algo otro. ¿Cómo Mire, que hace usted? Listo, así estamos bien. Uno. Pero Jesús, Un solo Salvador. pero de solo Entonces, Jesús, de si solo Jesús es Salvador, entonces ¿por qué tenemos que esperar a Elías? No, es que Elías no vino a ser el Salvador de nosotros. Ah, ¿no? ¿Y entonces por qué lo están esperando? Él vino a revelar los misterios que estaban ocultos de entre los siglos y edades, porque Amós 3:7 dice que Dios no hará nada. Amós 3:7, ¿y qué leo? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que primero revele sus secretos a sus siervos los profetas. ¿Lo dice Amós 3:7? O si no, búsquelo y lo lee. Ya lo creo que sí. Porque Para no eso lo hará metí a nada. usted, para que estén con la Biblia en la mano cuando inmediatamente... Dice que siempre viene, cada profeta viene contando a Jesucristo.
Claro, por eso dice en Hechos 10:43, donde dice, de este da testimonio Mire, le voy a decir una todos cosa, los mire. profetas, que todos los que en él creyere recibiera Hay perdón de pecado hay un mensaje. por su nombre. Mire, hay un mensaje. No dice Mire, Elías. es que nosotros no predicamos a William Branham, nosotros predicamos a Jesucristo, pero tenemos que hablar del vaso que Dios envió. Aleluya, así se habla de Jesucristo. Amén. Porque nosotros Se le pega a uno la... nosotros tenemos que hablar del vaso que Dios envió en este tiempo prometido por la palabra para traer la restauración de la fe. Dios me lo bendiga, mi hermano. Esto, para traer la restauración de la plenitud de la fe a la fe de nuestros padres, los apóstoles. Por eso nosotros bautizamos en el nombre del Señor Jesucristo. Nosotros creemos en los dones, pero bien ubicados. Reciben la promesa del Espíritu Santo. Claro, nosotros creemos en los dones, pero bien ubicados. Dice que Escuchen. el que tiene el Espíritu Santo lo guía toda la verdad. Sí, escuchen. Amén. ¿Estamos o no estamos? Sí, claro, exacto. Pero escúcheme esto, creemos en los dones, pero bien ubicados, como Pablo los ubicó en 1 Corintios Claro. 13, Sí. 14 y 15, no en desorden. Sí. Porque Pablo dijo que todo lo que se haga sea decentemente Sí. con orden. Dijo, si alguno habla en lenguas, dice que lo hagan 2 o 3 y por turno, que mientras uno habla los demás callen. Eso lo dice en 1 Corintios, Pablo. Es que cuando se está Entonces, hablando acerca del hablar de lenguas, no la entiende ni el mismo diablo. ¿Por qué? Porque eso usted o yo con Dios. Nada más. Hablar en lenguas, recibir la promesa, recibir la promesa del Espíritu porque Santo Pablo es habla- hablar en otras lenguas. No, ¿De qué se está refiriendo otra lengua? De otros idiomas. Pero ninguno la entendemos, ni Mire, usted ni yo entendemos. Si no la va a entender una persona que esté de otro país. Vamos a mirar la Biblia porque yo no puedo recibir la interpretación sino la Biblia. Pablo dijo que si había intérprete que hable en la iglesia, porque de lo contrario va a traer confusión. Pablo lo dijo y dijo que todo tenía que ser decentemente. Sí, y no. señor. Pablo lo dijo. Sí. ¿Por qué? Porque cuando hay intérpretes, porque el mensaje en lenguas trae un mensaje para la iglesia. Intérprete. Bueno, eso es una ecuación de que, mejor dicho, remota. O sea, digamos, no es el pan de cada día. No. Ahora hay Eso otra- cuando él quiere hablar con una persona, entonces esa persona habla en lenguas y el otro le está interpretando y está diciendo esto y esto y esto. Pero eso es remoto, eso no es el pan de que todos los días, el pan de todos los días, no. Voy a hacer una pregunta para Entonces- ustedes. entonces- la evidencia real de tener el Espíritu Santo es hablar en lengua para ustedes. Pues eso lo dice la Hecho ¿Dónde dice que la evidencia? 2. ¿Quiere decir dice? Hecho 2? ¿Pero qué dice que la evidencia o dice que hablaron en lenguas? Hablaron en lengua, por eso Sí. quedaba vosotros en aposento alto Sí. hasta que reciba el Sí. Espíritu Santo, o sea, reciba poder del Espíritu Pero Santo. las lenguas de- Poder, pero vamos- porque en el bautismo de Pedro, en Hechos 2:38, Sí. era un don que le estaba dando a la persona cuando Claro. entraba a las Usted aguas, es unitario, era usted un es don, unitario, trinitario. un don, ¿no? Vamos. Recibía un don. De ahí de ese don Sí. entraba, digamos, a recibir la promesa del Espíritu Santo. Muchas veces lo reciben en el bautismo, antes del bautismo, a veces personas, y después. Por eso quedaos vosotros en el aposento alto, hasta que reciba Sí, poder sí. del Espíritu Yo creo Santo. en recibir Es el un- Espíritu Santo, pero la gran pregunta es la evidencia, o sea que lo único que evidencia que la persona tiene el Espíritu Santo, para usted es un don. O sea, yo quiero... No, la evidencia audible para una persona que recibe el Espíritu Santo es hablar en una lengua, como dice Vamos, en Hechos, vamos donde entonces, están hablando de Hechos. Vamos a hablar, vamos a ver. No es como ahorita No, hay no. congregaciones, Vamos. hay congregaciones. Venga el día tal que vamos a enseñar a hablar en lenguas. No, pero escúcheme ¿Ah? que yo creo ¿Usted que puede no- creer una cosa yo esa? creo que... Y se puede repita, no sé qué más, ¿cierto? Es un desorden. Están bien 1 Corintios 3. enseñando cómo hablar en nuevas lenguas. Eso no lo puede enseñar Venga. ningún ser humano. Venga, hermano. Las hablar lenguas es Dios que la da y eso es personal.
Él con el Espíritu Santo. Dejemos que hable la palabra del Señor. O sea, para usted, si Pero el tú no has hermano, participado, ¿qué pasó? si el hermano Polo ahorita se levanta y habla en lengua, tiene el Espíritu Santo. Es que para hablar, usted. para hablar, No, o sea, el habla un lengua. no, Si pero- yo conozco, lo he mirado Sí, en los trabajos, sí, muchachos consagrados a Dios, sí. cantando a Dios en el mismo trabajo y hablando en lengua. Sí, vamos a ver. Lo he mirado con mis propios ojos. O sea, yo creo en el hablar en lenguas, pero le estoy haciendo una pregunta que usted se me salta. Entonces yo quiero ir directo para que no quememos tiempo, ¿listo? Y que la Biblia nos responda, porque yo veo que a usted se le salta la Biblia aquí para allá, aquí para acá, y a mí me gusta es que agarremos una línea y nos vayamos por ahí y lleguemos a un final, y al final diga, hermano, yo lo veo así, yo lo veo así, respeto su pensamiento, yo me quedo con la palabra y somos hermanos. Y listo, ¿listo? ¿Por qué? Porque yo le pregunto a usted, si el hermano Polo ahorita se levanta con lengua genuina, no estoy hablando de lenguas chingueadas, con lengua genuina, si habla lenguas angelicales en esta hora, para usted él tiene el Espíritu Santo. Si él es consagrado a Dios, cree en el único Salvador que se llama Jesucristo. Le voy a le estoy respondiendo. Es consagrado a Dios, vive, digamos, en santidad. En estos momentos, si él es así y que cree solamente en un solo Salvador, Jesucristo, y no cree en nadie más, No, yo él no creo- puede hablar en nueva lengua ahí como está. Sí. Él lo puede. Exacto, pero póngale con lo que está diciendo usted. Usted está Estoy diciendo, contestando y listando los testimonios. pero usted está diciendo algo. Usted está diciendo, si cree únicamente en el Señor Jesucristo, o sea, está tomando, entonces no es la evidencia hablar en lenguas. Ah, no. O sea, Entonces hay otro Salvador. O sea, pero escúcheme. Entonces no es la evidencia hablar en lenguas, porque usted me está dando otra evidencia. Usted me está... Muéstreme otra Pero evidencia. escúcheme, usted o sea, entiéndame lo que le estoy tratando de decir de acuerdo a lo que usted me dijo. No estoy hablando yo por mí, por usted. Porque usted me dice, yo le pregunto a usted directamente, si el hermano Polo en este momento se levanta y habla en lenguas de Dios, angelicales, verdaderas, ¿él tiene el Espíritu Santo o no? Claro que sí. ¿Sí? Sí. Ah, bueno. Y vamos a aprender con esto. Así como lo estamos hablando, así como yo le expliqué. No. Así como le expliqué. Vamos a aprender. Bueno, vamos a explíqueme aprender esa parte. Vamos a aprender Corintios 13. 1 Corintios 13 dice, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas, escuche esto, Ah, siga. y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. ¿Y qué le dije yo? Eso- ¿Y qué le dije yo a usted antes para contestarle la pregunta? Si él vive en santidad, ¿cierto? Vive en santidad. Recibió a Jesucristo como el único Salvador, no otro intermediario, no, como el único Salvador. No existe Y es consagrado, No, hermano, mire, él puede hablar en nueva lengua ahí. Hay una mala interpretación en lo que usted dice. Ahora en Hechos 2 se está hablando acerca de la promesa del Espíritu Santo. pero vamos- No le podemos quitar ahí. Sí. Pero ¿Cómo dicen los judíos? ¿Cómo que estos siendo nativos de acá y habían desde 17 nacionalidades, naciones? ¿Cómo estos siendo nativos de acá lo escuchamos hablar en nuestras lenguas? Aleluya. ¿Cierto? Sí. Lo hemos escuchado con propia lengua. ¿Por qué? Porque es que el Señor estaba celebrando una fiesta Sí. que se Pero, está hablando ¿a ahí. dónde? Entonces, para poder esparcir el Evangelio, vea, como Dios es inteligente. En ese momento, en el aposento alto de la Pentecostés, se pararon los discípulos. Sepa ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír eso se compusieron de corazón, dijeron a Pedro y los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Cuando una persona dice varones, hermanos, ¿qué haremos? Porque se siente culpable. ¿Por qué? Porque ayudaron a crucificar a Jesucristo. Sí, hermano. ¿Cierto? Entonces ahí está. Venga, hermano. Entonces ellos entendieron y llevaron ese mensaje a las naciones donde ellos iban a ir.
Esa es la evidencia audible Escúcheme, hermano. que recibió la vamos- persona la vamos- promesa del Espíritu vamos por Santo, parte, que es hablar en otras lenguas. vamos por Cosas, parte. así según tengo entendido, como usted me ha dicho, no Vamos. creen aquí hablar en Escuche, otras lenguas. No, yo sí creo en hablar en lengua porque yo hablo. Solamente la pregunta que yo le hice, usted... Bueno, si usted tiene, ¿qué tiene el Espíritu Santo? No, pregunte, ¿qué tiene el Espíritu Santo? Venga, ¿No te tiene el Espíritu Santo? déjeme que no he No, podido respóndeme avanzar. esa pregunta y yo lo escucho a usted. Yo creo que lo tengo. ¿Tiene? Yo creo que lo tengo. ¿Lo tiene? Entonces, lo que pasa es que, ¿qué mire, estamos haciendo si con usted, esta a mí no me, discusión? si usted de mí no me Si deja usted- hablar... si usted tiene la cuanto misma- en cuanto a la yo me pregunta- paro y me voy. No, escúcheme. Porque, ¿para qué? Escúcheme, hermano, escúcheme. Yo quiero que me escuche porque usted no me deja hablar. O sea, yo necesito llegar al punto de la pregunta que le hice. Yo le hice la pregunta, si el hermano Polo se levanta en este momento y habla lenguas genuinas, él tiene el Espíritu Santo, usted tiene que decirme a mí, sí o no. Lenguas genuinas. O sea, bueno, lenguas genuinas, la que él nació. No, estoy hablando de lenguas celestiales. espirituales, Ya le sí, de respondí, Dios. ya le di, Dice que sí. le dije que sí, Entonces, porque él entonces déjeme hablar vive a en mí. santidad, Sí, listo. recibió a Jesucristo como el único Salvador. Vale, venga. ¿Cierto? Pero vamos a, venga para acá, déjeme hablar a Me mí. me están llamando. Déjeme hablar, porque Terminemos necesito a ver. terminar esta parte de la evidencia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque usted no me puede decir a mí, si él vive la palabra, si él aquello, entonces no es la evidencia. Porque una evidencia es... Lea Hechos 2, ahí está la evidencia. Escúcheme. Si yo hablo de la evidencia, es algo que es lo único evidente para saber si lo tiene o no. ¿Sí me entienden? Sí. Pero si yo digo, pero es que sí, porque yo le puedo decir a usted, aquí me puede llegar a mí un trinitario y hablar en lenguas genuinas del cielo. ¿Quién? Un trinitario. No, señor. Mire, No, señor. mire, si hablo ¿Cómo lenguas se le angélicas, ocurre? Por eso le pregunto a usted, hablo- ¿cómo se le ocurre a usted que un trinitario no ha conocido el verdadero Dios? No ha conocido el entonces, verdadero hablar Dios. lengua no es la ¿Cómo evidencia. va a hablar en nueva